donde nació el presidente de la República. Pero bueno, ya está en la línea telefónica don Manuel Andrade. Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Mi querido Juan, gusto saludarte. Muchas gracias. Como siempre, es muy generoso. Al contrario, ¿no? Hacia mi persona. Muchas Al gracias. contrario. Gracias. Pues para preguntarle qué opinión le merece y qué se espera de pues esta visita pues integral que hace López-Gatell, porque va a atender varios asuntos como si fuera un jefe de Estado, temas que tienen que ver con la regularización de la tierra y bueno, algo que yo no sé, no me explico de acuerdo a la orden del día, pero básicamente a cuadrar las cifras desfasadas, según dijo el propio gobernador Adán Augusto López Hernández. ¿Qué nos dice? Pues mira, Juan, en primer lugar, ha de ser una agenda muy secreta, muy discreta, porque no la dieron a conocer, yo no la conozco, no la dieron a conocer a los medios, pero en términos generales yo te quiero decir que me parece que la visita, ahora sí que es una visita de doctor, nada más de venir a checar, a cuadrar y retirarse. Pues no le conozco ni la utilidad, ni el propósito, sino simplemente venir a tratar de cuadrar su narrativa que ha venido sosteniendo a través de sus conferencias vespertinas, una narrativa que se ha vuelto macabra. Macabra porque lo único que te dan a conocer es que los números de infectados en el país siguen creciendo, que los muertos se siguen acumulando por miles y que las curvas de contagio y las curvas epidémicas no nada más no bajan, sino que siguen creciendo y no tienen límite. Se van pronunciando hacia arriba y hacia arriba, con más fuerza y con mayor altura. No le encuentro ningún sentido, como yo lo he venido expresando a lo largo de estos días. Si la idea de este señor viene o lo mandaron a pedirle disculpas al gobernador, a tratar de cuadrar las cifras que él maneja en relación con lo que está pasando en Tabasco, pues yo creo que se hubiera ahorrado el viaje, hubiera hecho una llamada por Zoom con el gobernador, ahí le hubiera pedido disculpas, se hubieran cuadrado las cifras y se acabó. No que venir nada más a andar paseando a no sé qué cosa vaya a venir, porque no creo que venga a anunciar nada que sea benéfico para evitar la pandemia y la gran mortandad que estamos teniendo en Tabasco. Sí. De que nos tendría que explicar y justificar cómo es que se complicó tan severamente la situación en el Estado. Estos discursos contradictorios que vinieron manejando en relación con el manejo de la pandemia, pues ahí están las consecuencias del número de muertos que tenemos. Yo he insistido que la pandemia, la estrategia de combate a una epidemia, una pandemia, tiene que tener tres fases o tres objetivos. La primera, evitar que haya muertos. La segunda, que evitar que haya contagios. Si se contagia a alguien, tiene que haber el suficiente equipo médico y la orientación garantizada y medicina para que los que no sean graves se puedan atender en su casa y los que sean graves tengan un hospital donde puedan recuperarse. Y la tercera, de que exista toda una campaña preventiva para que la gente pueda saber qué es lo que tiene que hacer para no contagiarse y para cuidar a los demás. Y nada de eso se ha cumplido en México y por supuesto menos en Tabasco, ¿no? Claro, tal vez por eso se dé lo del tema de Lozoya y el combate a la corrupción. ¿Será una simulación o va en serio o es, digamos que ya se definió claramente el discurso político electoral hacia el 2021? Por una parte, quienes cuestionan pues este terrible manejo de la pandemia, que desde luego le va a costar simpatías y muchas cosas al gobierno federal. Y por otra parte, pues el discurso de la 4T, de ir contra la corrupción, contra expresidentes, incluso en un hecho que algunos dicen es histórico porque nunca había estado pues tan cuestionado un expresidente como lo es Peña Nieto o en todo caso Felipe Calderón, don Manuel. Mira, todo ese asunto de lo de Lozoya es un circo, es puro circo, maroma y teatro que armó López Obrador. Al grado tal que él mismo está cometiendo una serie de ilícitos al dar a conocer información del caso Lozoya, que lo primero que había que preguntarle él es de dónde saca toda esa información. O sea, ¿quién le está informando al presidente de la Fiscalía de todo lo que está diciendo todos los días en relación con el caso Lozoya? Porque si se lo está diciendo el fiscal o se lo está diciendo alguna fuente de la Fiscalía, es totalmente ilegal, está violando el debido proceso, está dando a conocer pormenores de las investigaciones, detalles de lo que se supone que es el expediente penal, que es una ilegalidad. Él no tiene por qué conocer ese tipo de detalles del expediente. Sí. Ni siquiera el fiscal ha salido a dar a conocer los pormenores ni de la detención ni de lo que está pasando con el desarrollo de la diligencia. Para empezar, a Lozoya nadie lo ha visto, Juan. Dicen que llegó a México,
pero nadie lo vio ni subirse al avión, ni bajar del avión, ni llegar al hospital, ni ha visto su cuarto de hospital, ni nadie ha visto si lo operaron, nadie sabe. O sea, se supone que llegó, pero nadie lo ha visto. 2, ya se dio a conocer que el amparo sobre el caso de Brecht lo ganó, por lo tanto, las acusaciones que supuestamente motivan su extradición de España para acá, que era los sobornos de Odebrecht, pues ya no son ciertos porque ganó el amparo y ese asunto ya no lo pueden juzgar. Y en relación con lo de la compra de nitrogenados, bueno, en ese caso se supone que debería estar en calidad de indiciado, pero ahora dicen que está en calidad de testigo colaborador, que es una figura nueva que está cuando se hizo la reforma penal, pero que además no cumple con los requisitos que legalmente deberían de haberse satisfecho para que estuviera en el hospital. Entonces, todo lo que está pasando es simplemente un show, porque a través de él está ocultando las cifras que dio a conocer el INEGI ayer, ¿no? Que el desempleo, la inseguridad, la pobreza, las cifras de economía se los llevó la tristeza en este país. Vamos a tener 10 millones de pobres más a partir del próximo año, porque también está evadiendo de que no tiene dinero. El gobierno federal se le cayó la recaudación, se cayó la venta del petróleo, está quebrando la Comisión Federal de Electricidad, está recortando, ahora le quiere quitar los aguinaldos y los sueldos a la gente de todo el gobierno, está tratando de echar mano de todo lo que puede, buscando dinero bajo las piedras, cobrando impuestos. Gente que tantas cosas están haciendo porque no tiene dinero, porque no quiere dejar de pagar los programas sociales con los que se está sosteniendo su gobierno y con el que pretende ganar la elección. Imagínate el dinero que necesita. Si va a tener 10 millones más de pobres, pues va a necesitar dinero para darles también a esos 10 millones de pobres programas sociales. Claro. Ya dijo que a los que tienen un familiar que se murió de COVID les va a dar una lana, imagínate. Entonces, todo eso se tiene que disfrazar y se tiene que ir ocultando con lo de la traída del avión, la rueda de prensa que va a dar el lunes, con todo lo que está divulgando del caso Lozoya. Pero lo cierto es que la cifra de muertos sigue adelante, el tema es tan fuerte que a pesar de que han querido desviarlo, pues es la realidad que vives todos los días. Ya todos tenemos un amigo, un familiar, un conocido que se murió de COVID. Antes decíamos, sí, oye, es que dicen que se mueren. No, ahorita ya podemos decir que tenemos conocidos y amigos que se han muerto de COVID. Sí. Y estamos con el temor todo el día de que a ver en qué momento te enfermas tú, o se enferma tu mujer, o se enferman tus hijos. Entonces, no hay tampoco nada eficiente en relación con ello. Claro, tampoco los medicamentos, la atención debida y el personal de salud, pues yo creo que también se siente desmoralizado, ¿no? Y está cansado, Juan. Mira, en España el personal de salud estuvo de manera intensiva trabajando 3 meses. Y el objetivo, mientras estaba trabajando en eso y se hacía la cuarentena, pues el gobierno tuvo una estrategia para bajar los contagios, para canalizar a los infectados, para romper las cadenas de contagio. Aquí ya tenemos 4 meses disque encerrados. Hace un mes liberaron el encierro para que empezaran las actividades económicas. Y lo único que ocasionó, a raíz de que declararon la alerta naranja, ¿te acuerdas? Sí. Se dispararon los contagios y las muertes de una manera bestial. Debieron de haber regresado, pero de manera formal, no nada más declarativa, de volver regresado todo el mundo a cuarentena y ponerse a hacer los rastreos casa por casa que ha recomendado la OMS, lo que le ha dado resultado a todos los países. Lo que están haciendo en Chiapas, hacer brigadas de salud para ir casa por casa, identificando quiénes están infectados con pruebas rápidas, quien esté infectado si tiene síntomas o tiene ya manifestaciones, cómo darle medicamento para que se trate en su casa, los que ya están malos, cómo canalizarlos al hospital de referencia para que los puedan atender, y con eso romper las cadenas de contagio. Pero mientras eso no lo hagamos y sigamos dando dobles discursos, se nieguen a usar tapabocas, digan que eso no está científicamente comprobado, mientras empiecen a especular con los medicamentos y no le metan control, cualquiera que trate de comprar un oxímetro que vea cuánto se lo quieren vender, hombre, y si lo encuentras. Cualquiera que quiera comprar algún medicamento de los que están recetando para que sea anticoagulante, para que no tengas problemas respiratorios, para que refuerces tu sistema inmunológico, ve a comprarlo, a ver si encuentras una vitamina C en la farmacia. Entonces, todo es especulación, más lo de las funerarias que están aprovechando el dolor de la gente para hacer sus negocios, más todo la tranza que hay con lo del plasma, en donde están recomendando el uso de por lo menos 2 dosis de plasma por paciente para que ayude a generar anticuerpos. Pues nada más trata de sacarla, de llevar a una gente que le saquen plasma. Si vas a un particular te vale 9,000 pesos, si vas al laboratorio del gobierno y no vas referenciado por una dependencia del gobierno, te cuesta 4,000 pesos cada dosis. Y aparte hay gente que está vendiendo el plasma ya. Entonces,
todo eso que es en lo que debería estar concentrada la autoridad de salud federal y estatal, pues no lo está haciendo. Entonces la gente, aunque le platiquen todo lo que quieran, la gente no se va a olvidar de la negligencia del gobierno y que eso ocasionó la muerte de muchos tabasqueños y mexicanos que pudieron evitarse. Definitivamente, y también pues el tema de los ventiladores, el tema de los insumos para atender a las personas, se cambiaron los mecanismos de los contratos y ahora pues con el tema de que pues hay una emergencia se pueden asignar de manera directa. Yo no sé cómo entonces puede criticar los mecanismos de antes que eran que te auditaban mucho más, que te fiscalizaban mucho más, ¿no? Y ahora se ha venido cambiando y yo creo que todavía se agudizó más esa crisis y esa corrupción con el gobierno de Núñez, todavía más que con el gobierno de Andrade en la recta final, don Manuel. Mira, el gobierno, el sexenio pasado, como es evidente y público y está en cuenta pública, el gobierno de Arturo Núñez, que ha sido el peor gobierno de oro de la historia moderna de Tabasco, sí. Ese gobierno no lo toca nadie ni con el pétalo de una rosa. Nadie, no han hecho absolutamente nada. Es evidente que están dejando pasar el tiempo para que prescriban las acciones en contra de toda esta bola de sinvergüenzas que se robaron el dinero y de todos los que fueron sus cómplices, los que le aprobaron las cuentas públicas en el Congreso, los que le autorizaron las ampliaciones presupuestales, los que votaron en los congresos a favor de sus préstamos, los que autorizaron una serie de reformas legales para permitir que se diera este saqueo impune, y los que lo están protegiendo. Entonces, como todo se ve que es una complicidad que se estableció, pues no tienen manera de poder reclamar la corrupción de otros gobiernos mientras no limpien la que están protegiendo del gobierno pasado y tampoco las que se están dando en el gobierno actual. Claro. Tal pareciera que hay los corruptos del pasado y estos son sus corruptos, y sus corruptos, sus ratas que tienen en este periodo gubernamental, eso sí pueden hacer lo que quieran. Y no es que estén robando, sino que ellos sí pueden asignar contratos multimillonarios a 3 o 4 personas o compañías o empresas que son las favorecidas del gobierno y no pasa nada. Eso sí está bien. En el pasado estaba mal. Cuando muchos, incluso los que están en este gobierno, pues estuvieron en los gobiernos pasados. Sí, definitivo. Qué difícil para el gobernador teniendo un presidente de tu propio partido, porque yo recuerdo que de alguna manera usted le sacó provecho al momento en el que en su sexenio el presidente de la República era del PAN, en este caso Vicente Fox, y muchos todavía hablan de la habilidad que tuvo el entonces gobernador de Tabasco para hacer que el entonces presidente soltara recursos para Tabasco y se pudieran cubrir muchísimas necesidades que habían venido siendo rezagadas durante mucho tiempo. Pero teniendo un presidente aliado, un presidente paisano, como que se le está complicando muchísimo al licenciado don Augusto López Hernández, don Manuel. Eso no es una cosa que le podamos achacar como culpa al gobernador Adán Augusto. Mira, en todo caso, a quien hay que reclamarle es a López Obrador, porque desde que vino en campaña López Obrador, lo que comprometió dijo, si ustedes votan por mí y votan 6 de 6, o sea, me dan el Congreso Federal, el Senado, la gubernatura, los ayuntamientos, el Congreso local y votan por mí, Tabasco lo vamos a volver un Dubái. Aquí va a sobrar dinero, obras, trabajo, prepárense porque llegó la hora del sureste, un presidente paisano les va a echar la mano, se van a hacer todas las cosas que no se han podido hacer, que siempre se han soñado, etcétera, etcétera. Tenemos 2 años ya de gobierno y yo quisiera que todos esos que se dedican a andar alabando y andar justificando y andar defendiendo el proyecto de la 4T, que me digan una sola acción que haya hecho el gobierno en Tabasco que cueste más de 3 millones de pesos. O sea, hasta eso, lo que ha hecho el gobierno federal es pura bachicha. No ha habido ni siquiera nada importante, trascendente para la vida del Estado. Y nada más voy a poner un ejemplo para ilustrar. Cuando venía la refinería se desató la fiebre de los empleos en la refinería. Sí. Incluso se abrió una nave del Parque Tabasco
en donde se encampanó a la gente que entregara documentos, currículum y una serie de caballadas que les pidieron, y a la gente la tuvieron asoleándose, mojándose, pasando penurias ahí en el Parque Tabasco. Y fueron 30 y tantos mil tabasqueños que entregaron sus papeles, y el gobierno de López Obrador se llenó la boca diciendo que a todos les iba a dar empleo. La refinería, según lo que dicen las propias autoridades responsables de hacerla, pues ya va casi llegando a su 40%, y que me digan cuántos de esos 30,000 tabasqueños que se asolearon la cabeza ahí, que se pegaron su asoleada y su mojada, ¿a cuántos han contratado en la refinería? Y cuando termine la refinería, tampoco los van a contratar. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Pero aparte de eso, obligaron al Ayuntamiento de Paraíso, o se vio obligado el Ayuntamiento de Paraíso a contratar un crédito para poder construir el libramiento de Paraíso y las carreteras alimentadoras que van a la refinería. O sea, en lugar de darnos, nos está quitando, porque hasta deuda le va a empujar al municipio para hacer una obra que debieron de hacerlo los que están haciendo la refinería. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en Tabasco. No es atribuible al gobernador, yo no se lo achaco al gobernador, porque en todo caso le quedó mal el presidente. Y yo creo que por esa razón, lo que yo he insistido es de que el poder absoluto, Juan, corrompe absolutamente, pero cuando es el poder presidencial, corrompe absolutamente un país. Necesita tener contrapesos. La gente tiene que abrir los ojos y pensar que no se trata de quitar al presidente, se trata de ayudarlo dándole contrapesos, moderando desde el Congreso, que haya más pluralidad en el Congreso local, en los Congresos federales, porque parece increíble que teniéndolo todo, teniendo la presidencia, el Senado, la Cámara Federal, la Cámara Local, las gubernaturas y los ayuntamientos, teniéndolo todo, ¿no pueden hacer nada? Claro. ¿Esa es la triste realidad? Bueno, no todos los que las personas que están en el poder aguantan, aunque normalmente se da que la elección intermedia es muy difícil y normalmente adversa al hombre o a la persona que está en el poder. En el caso de usted, recuerdo la intermedia también fue un revés, pero pues del que se mantuvo al margen. Hoy pues no creo que eso lo pueda soportar el gobierno de la 4T, que en un momento dado, no sé, se dio lo del INE esta semana, pero que en un momento dado la gente tenga la confianza de que se va a respetar su voluntad y que pueda en un momento dado equilibrar las fuerzas republicanas teniendo un Congreso que no sea modo para el presidente en turno, y que esto no signifique lo que quiere pues meternos en el cerebro el gobierno federal de que entonces estaríamos frenando la cuarta transformación, porque alguien nos decía, oye, pues es la cuarta transformación, pero del PRI, porque incluso usted mismo decía hace poco que todos los que están ahora en Morena, pues usted se los encontraba antes en los pasillos del PRI. Sí, bueno, yo vacilaba un poco diciéndoles que es tan plural el gobierno de la 4T que hasta agentes de Morena hay, ¿no? Porque la gran mayoría vienen del PRI. Es tan plural que hasta de Morena metieron al gobierno. Sí. Mira, yo creo que independientemente de todo, no podríamos ser ingenuos en pensar que el presidente se va a quedar al margen de la elección. Pues obviamente, lo acaba de decir, lo dice todos los días. Lo dice todos los días. No, yo no voy a permitir un fraude electoral, ¿eh? O sea, ¿quién va a hacer fraude? Es el que tiene todos los instrumentos, el dinero, los programas sociales, el que maneja los instrumentos de poder es él. El que puede hacer fraude es él. Entonces dice, yo no voy a permitir un fraude. Lo que está diciendo es, si yo no gano la elección, no la voy a reconocer, ¿no? Tendríamos que ser ingenuos para pensar lo contrario. Porque así ha sido siempre. Segundo, sí, así ha sido siempre. No tiene por qué cambiar. Segundo, porque Morena tampoco la tiene fácil. Estamos viendo lo que está pasando en Tabasco, hombre. Correcto. O sea, no la tiene fácil. O sea, han tenido, ¿cuántos? Ahora sí que han tenido 3 dirigentes en 4 días. Sí. ¿No? Estaba César Burelo, luego entró la señora Jesucita, luego entró el otro señor, y luego que siempre es Jesucita, y que a Chuchita la bolsearon, y que no Chuchita la bolsearon, y que ahora y que es Juan Pollo, no sé cómo le dicen, y que bueno, ya no saben ni qué onda. Entonces, todo eso que está pasando te habla de que las cosas tampoco están mansas su mula en Morena. Y eso va a contar también para el proceso. Pero lo que tenemos que hacer a fin de cuentas, darle su tiempo a cada cosa, Juan. El asunto de la elección va a llegar su tiempo. Ahorita hay que estar concentrados en la pandemia, que el gobierno haga su trabajo, que la gente asuma con responsabilidad su protección personal, para que no le demos pretextos al gobierno que diga, no, es que no es culpa mía, es culpa de la gente que no se cuida, que no hace caso, que no se cubre bocas, que hace fiestas, que sigue en la pachanga, que anda paseando en la calle. Y entonces ellos se conforman con que su tarea es
tener 200, 300 espacios o miles de espacios de camas de hospital, aunque no haya la gente suficiente para operarla, aunque no esté en las mejores condiciones, pero diciendo, tú no vas al hospital porque no quieres, porque ahí hay espacio en las burbujas o en los hospitales habilitados. Y la gente dice, no, yo no quiero ir allá, porque la gente tiene temor que al llegar ahí no te atienden bien y dicen, todo el que entra al hospital no sale muerto. Sí. La gente por eso no quiere ir al hospital. Y eso se llama desconfianza, porque el gobierno tiene que ganarse la confianza. Todo el mundo quiere ir al Juan Gran. ¿Por qué? Porque en el Juan Gran ya se corrió la buena fama de que ahí los médicos, el personal y toda la gente es el único lugar donde te atienden bien. Pero fuera del Juan Gran ya empiezan los asegúnes. Y entonces eso se llama desconfianza en el gobierno. Definitivo. Y está el otro problema, el económico, el que la gente ya no puede mantener abierto el negocio. Y esto agudiza ya nuestro problema que ya traíamos de por sí, del desempleo, ¿no, don Manuel? Esa va a ser la crisis que viene. O sea, mira, hay una obra de Enrique Funes que se llama Don Álvaro a la fuerza, o la fuerza del sino, se llama. Es un tipo de estudio cervantino de español. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, o una frase que yo la parodié diciendo que este país se convirtió en un drama en cuyo corazón late una tragedia de diversas manifestaciones. Tenemos la crisis sanitaria, pero junto con ello la crisis de seguridad. O sea, a pesar de la pandemia, no cesa la inseguridad, Juan. Así es. En todo el país lo estamos viendo. Esa manifestación que hicieron estos grupos de delincuencia organizada donde presumen armamento, camionetas, personal entrenado, y que salga el gobierno diciendo, no, es que no es contra nosotros, es contra otro cártel. Ah, bueno, ya por eso está bien, ¿no? O sea, no hay de qué preocuparse. Porque los videos donde suben ejecutando gente y todo eso, o sea, no cesa. Ha bajado algunos delitos por la propia pandemia, pero lo demás sigue en incremento. Luego, la crisis económica. Eso es lo que más va a repercutir a partir, yo calculo, de octubre. Se va a resentir gravemente la crisis económica en el país. Te estoy diciendo que los cálculos del INEGI es que habla de que son más de 10 millones de pobres que vamos a tener. La gente va a haber degradado su nivel de vida casi en un 50%. Es decir, todos los que tenían a sus hijos estudiando en escuelas privadas los van a tener que sacar. Si tú tenías, no sé, cierto nivel de vida que consumías ciertas cosas, las vas a tener que dejar de comprar. Si acostumbrabas a salir de vacaciones, ya no vas a salir de vacaciones, te vas a quedar con un carrito, o vas a tener que vender otro, o vas a tener que vender bienes, o sea, no sé. Sí. La gente va a tener una depauperización en su nivel de vida muy grave. Y no porque lo diga yo, lo diga la oposición, lo dice el propio gobierno, lo dice el INEGI, lo dice el CONACYT, lo dice la UNAM. Y esa crisis sobre la que no se está haciendo nada, pues esa también va a ser de graves consecuencias porque va a repercutir en la seguridad, va a repercutir en la estabilidad, en la gobernabilidad y va a tener un impacto en la elección. De eso no tengo la menor duda. Claro. ¿Cuánto tiempo le hubiera usted concedido, Manuel Andrade, a López Obrador para desmantelar y volver a instalar este purificado reino? Hay algunos que dicen que es una especie de imperio republicano o república imperial, ya no sé, pero para que en un momento dado ya no se justificaran las pifias y los errores y la brutal crisis que estamos atravesando con el pasado. Pues él dijo desde que estaba en campaña que gobernar no tenía ciencia, que todo se podía resolver en cosa de meses, que era nada más cosa de voluntad, que la corrupción se resolvía con que el presidente no robara y sus colaboradores que estuvieran junto a él no lo hicieran, y que el ejemplo era suficiente para que la gente no robara. Y estamos viendo que los índices de corrupción calificados por el propio gobierno no nada más no se compusieron, sino que se empeoraron. Él dijo que extraer petróleo no tenía ciencia, era nada más abrir un hueco, meter un tubo, ¿no? Meterle un poquito de aire y ¡pum! Salía el petróleo, que ¿para qué querían tanta bulla? Pues, ¿no? O sea, cualquiera podía, bueno, pues ya vimos que no es cierto. Se necesita tener experiencia, conocimiento, se necesita tener gente docta en el tema, porque por eso se lo está llevando la trampa Pemex. Porque él dijo que todo lo resolvería en 6 meses y siempre ha venido pidiendo plazo de 6 meses. ¿Te acuerdas cuando empezó la inseguridad? Dijo, deme 6 meses. De 6 meses. Sí. Bueno, ya mero, pero voy a pedirles más. Ténganme paciencia y confianza, porque de que se va a hacer, dijo él, ¿no? Pues ya llevamos 2 años, Juan, y lamentablemente no se ha hecho nada. Entonces, yo no tengo muchas esperanzas de que esto cambie, porque además el problema está en el presidente. El que no cambia es el presidente y no va a cambiar. Y el que no se alinee con él, pues ya lo vimos, ¿no?
Se fue el de Hacienda, se fue Espriu, se han ido 6 subsecretarias, se han ido 10 directores, y así va a ser. Al pobre secretario de Hacienda, mano, que de veras ya hasta pena ajena da, ¿no? Sí. Que salió a decir que el cubrebocas era un factor importante para la reactivación. Y es verdad lo que dijo, además. Y al otro día le pone una julepiada en la mañanera. En la conferencia. Y el otro pobre ahí pone su cara de Chavo del 8, ¿no? Sí, así de que exacto. se me chispoteó y la regué, tiene usted razón, el que tal loco soy yo. Y luego le ponen sus abonadas a los 2 coordinadores, diputados y senadores, que también, digo, no tienen un poquito de dignidad, porque son los titulares de otro poder, independientemente que él sea de su mismo partido, pero la forma en que se los dijo. O sea, yo me hubiera parado y me hubiera salido de ahí. Claro. Como que me regaña que porque yo no le di prioridad. Trato de chalán. No. Entonces, yo no tengo muchas expectativas de que las cosas cambien. Y la gente que lo defiende y la gente que trata de justificar todo a como sea, pues realmente es gente que, además, tú nada más velo, ¿no? Los que participan en redes sociales, velos cómo escriben nada más, ¿no? Sí. O sea, gente desgraciadamente con muy bajo nivel de cultura, de conocimientos, y que se enojan cuando les dicen que ya los han bautizado como chairos. Muy agresivos, sí. Son así, son fanatizados, ¿no? O sea, son gente fanática que no entiende de razones y que piensan, con muchos problemas, además, frustraciones, que piensan que López Obrador es la reivindicación de todo eso que ellos nunca han podido hacer. Definitivo. Don Manuel Andrade Díaz, muchísimas gracias, Juan, muchas gracias a ti por la oportunidad, como siempre, interesante de platicar contigo y de comunicarnos con la gente que te oye. Bueno, un abrazo. Hay que seguirnos cuidando. Sí, saludos a la familia. Buen fin de semana.